En el ejercicio anterior veíamos cómo cargar los datos desde una base de datos utilizando un table widget, en el cual definíamos una serie de columnas y mostrábamos todos los registros que nos devolvía la consulta. Ahora vamos a utilizar una variante de ese table, pero va a ser el table view. La diferencia principal entre un table view y un table widget es que el table view está basado en un modelo. Es decir, al extraer los datos de una consulta o al obtenerlos a través de una consulta, obtenemos un modelo o una tabla virtual. Entonces, esa tabla virtual sirve para llenar automáticamente este table. No es necesario definir columnas como si lo hacíamos en este table view, sino que automáticamente cargamos todos los registros que retorne nuestra consulta. Entonces, para eso solamente le vamos a modificar el nombre TBL Productos 2 y ese será el control que vamos a trabajar o que vamos a llenar. Si se fijan, en este no es necesario definir cada una de las columnas, lo vamos a definir de este código. Vamos a guardar este archivo y vamos a convertir nuestro archivo UI a .pi para seguir trabajando con él desde nuestro editor de Visual Studio Code. Una vez hemos hecho la conversión de nuestro archivo UI a un .pi para continuar trabajando y se incorporen los nuevos cambios que hemos trabajado, vamos a modificar el archivo conexión que ya teníamos previamente elaborado. Teníamos un método mostrar datos que era el que nos servía para llenar la tabla con el control anterior. Para trabajar con los datos basados en un modelo necesitamos crear otro método y le vamos a colocar mostrar datos modelo y siempre va a recibir un SQL como parámetro. La mayor diferencia que vamos a tener acá es que en este método vamos a retornar un modelo de datos ya establecido que nos va a servir para llenar nuestra tabla. Para mostrar eso siempre vamos a primero llamar a nuestra cadena de conexión. Luego de nuestra cadena de conexión vamos a definir nuestra variable o nuestra query. Va a ser bastante similar a ese elemento y va a ser igual a QSQL query y le enviamos como parámetro la consulta, nuestro SQL. Perdón, aquí le vamos a enviar nuestra cadena de conexión. Para indicarle que vamos a trabajar en base a esta cadena de conexión que tenemos acá. Luego de eso le vamos a decir que vamos a preparar nuestra consulta. Utilizamos el método prepare y aquí recibe un parámetro y aquí sí vamos a enviarle el SQL. Luego vamos a ejecutar esa consulta. Con esto ya tenemos la consulta ejecutada, pero ahora vamos a definir nuestro modelo. Y nuestro modelo va a ser igual a un QSQL model SQL query model y le vamos a decir que el modelo va a ser .setQuery y ese modelo lo vamos a llenar con esa consulta que acabamos de ejecutar. Y este elemento nos va a retornar el modelo. Ese sería como el cambio mayor que vamos a trabajar o el código adicional que vamos a agregar. Si se fijan en el método anterior,
solamente teníamos esas pocas líneas de código para retornarnos. Pero acá, como tenemos que construir un modelo, tenemos que añadir ese bloque de código. Y este modelo que nos retorne es el que vamos a mostrar en nuestra tabla. Entonces pasamos a nuestro archivo.py que nos servía para mostrar esos datos. Y si recuerdan, teníamos acá un método datos que era el que nos servía para mostrar esos datos. Entonces vamos a crear un método similar, pero para llenar la otra tabla. Y le vamos a colocar, siempre va a estar dentro de la clase y se va a llamar def datos 1, por ejemplo, para diferenciarlos. Y solo le pasamos como parámetro self. Y vamos a definir nuestra tabla. Va a ser igual a self.ui.tbl productos 2, que es el otro control que vamos a llenar. Luego de eso necesitamos nuestro SQL y va a ser igual a esto. Es el mismo SQL que necesitamos. Porque al final solo es como demostrarle las variantes que hay en ambos métodos que vamos a trabajar para que ustedes decidan cuál les conviene o cuál les resulta más fácil y más óptimo de trabajarlo. Luego vamos a definirle acá que nuestro modelo va a ser igual a cn.mostrar datos modelo y le pasamos como parámetro SQL. Entonces ya llenamos nuestro modelo de datos con este modelo. Si queremos mostrar nuestros datos en la tabla, tenemos que llenar la tabla de la siguiente manera. Tabla.setModel. Y eso espera como parámetro un modelo de datos de esta manera. Y con eso ya hemos llenado nuestra tabla. La diferencia que tenemos acá es que en el método anterior estábamos recorriendo cada uno de los elementos y los íbamos insertando uno por uno en cada una de las filas. Teníamos que hacer una iteración. Trabajándolo como modelo, solamente mandamos el modelo de datos a la tabla y se encarga de organizarlo de la mejor manera. Vamos a llamar nuestro método en el constructor self.datos1 y vamos a ejecutar eso para ver si se visualizan nuestros datos. Y observen que tenemos la misma información en ambas tablas, con la diferencia que acá los encabezados los toma como los nombres de la base de datos, de los campos de la base de datos, y acá los nombres de las columnas nosotros los personalizamos. Pero también nosotros podemos personalizar esos datos acá. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo personalizamos los encabezados de esas columnas? Para eso necesitamos hacer un import. Y el import que vamos a hacer es from PyQtify import qtcore. Vamos a importar el core. Y ahora sí, antes de llenar el modelo tenemos que crear las columnas que vamos a trabajar. Y esas columnas que vamos a trabajar las vamos a indicar de esta manera: model.name
set header data, el encabezado, le estamos diciendo. Y aquí le tenemos que decir qué columna es, en la primera columna, y le tenemos que indicar la orientación que va a tener ese elemento. Y aquí le vamos a decir que va a ser un Qt core .qt horizontal. Queremos que así sea, que esté alineado horizontalmente. Luego el valor que queremos que tenga. Qt core .qt object sería .tr, y le pasamos que pertenece al modelo y el nombre que vamos a mostrar. Por ejemplo, le vamos a poner código, de esta manera, y así para cada una de las columnas que se van a mostrar en nuestra tabla. Esto solamente nos va a servir para personalizar el encabezado de la tabla. Acá vamos cambiando la posición, el índice de cada una de las columnas. Código, nombre, este sería la descripción. Este sería el precio y por último la cantidad. De esta manera. Y por último llenamos nuestro modelo. Ahora sí, ejecutamos esto. Y observen que ya nos aparecen los encabezados personalizados de una mejor manera. Y con esto ya llenamos, o hemos mostrado las dos maneras de llenar o utilizar los tables. El table view, el table widget, perdón, y este es nuestro table view. Y las dos formas que tenemos de personalizar o de llenar esos controles. Uno basados en un modelo de datos y otro basado en los ítems. Que para este necesitamos utilizar un while para ir recorriendo cada uno de los registros o de las filas de nuestra consulta. Y acá solamente necesitamos colocar el modelo. No importa la cantidad de datos que tengamos, no es necesario recorrerlos, sino que ya solamente los mostramos así.